gracias al Señor, hermanos, que nos da esta oportunidad tan especial de poder estar esta mañana en su casa. Precisamente eso dice la alabanza, ¿verdad? Lo que necesito es estar cerca de ti. Y eso es lo que nos mueve cada día a buscar la presencia del Señor. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, los amigos, los hermanos que hoy están en este lugar, bienvenidos, las personas también que siguen esta transmisión. Felicitarles por estar acá. Siempre puede haber, uno dice, no hombre, a veces uno se arrepiente de haber ido a algunos lugares, ¿verdad? Pero ¿cómo uno se va a arrepentir de haber ido a la presencia del Señor? Y de repente, pero uno podría decir, no hombre, hoy hubiera estado en tal lugar, hubiera estado allá. Pero qué bueno que estamos en la casa del Señor. Hay una buena parte pues que hemos escogido, y la mejor parte, y esa no será quitada. Felicitar a las personas que el día de ayer también estuvieron o estuvimos más bien involucrados en la actividad evangelística allá en Sensuntepeque, en Huacotecti. Fue una actividad muy bonita. El Señor me les bendiga por ese ánimo y por ese esfuerzo. Carta de Santiago, capítulo 3, los primeros 10 versículos. Llamado de atención, es el tema bajo el cual vamos a meditar esta mañana. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Llamado de atención. Yo voy a leer en otra versión, espero no confundirles. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Señor. Dice así: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede encender todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede dominar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. Pueden tomar sus asientos, que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Ya les decía el tema, una llamada de atención. Y hay un detalle importante que nosotros no debemos obviar cada vez que leemos las cartas, y es que, como yo siempre les he dicho a ustedes, las cartas obedecen a una situación que la persona que las escribió ya conocía con anterioridad, y lo que está haciendo en esas cartas es tratando de dar una respuesta, es tratando de solucionar una problemática que ya se llevó a cabo o que se está realizando dentro de las comunidades a las cuales esas cartas iban dirigidas. Así podemos ver desde el capítulo 1 que el escritor a Santiago está diciendo, miren, hay personas que responsabilizan a Dios por los errores que cometen, por sus pecados, pero la verdad, dice el escritor, es que esto no procede de Dios, porque Él no anda tentando a las personas para hacerlas caer en el error, ni Él es tentado por Satanás, sino que estas cosas provienen de nuestra humanidad, de nuestros más bajos deseos, y nos meten en problemas. Ya en el capítulo 2 también hace un llamado a ser verdaderamente imparciales y no dejarnos llevar por las apariencias. Sucedía que en las comunidades entraban diferentes tipos de personas, unas mejor vestidas que otras, y las personas quienes las recibían se dejaban llevar por las apariencias. Y a eso está haciendo un llamado. Ahora vamos a los versículos que nos competen, que es la llamada de atención. Sucedía también que en la iglesia primitiva, al igual que en la actualidad, había la necesidad de muchos servidores. Nosotros constantemente, en muchos de los ministerios de la iglesia, estamos necesitando nuevos servidores, que los ministerios se refresquen. Claro, los que están, que perseveren, ¿verdad? No que se jubilen, que se retiren, que se desanimen y se vayan, sino que
permanezcan, pero en la medida que la obra va creciendo, necesitamos nuevos servidores en los diferentes ministerios. Y también era una necesidad en la iglesia primitiva. Había la necesidad de maestros, había la necesidad de personas que dijeran, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora, pero Santiago está diciendo, miren, la verdad es que no todos deberíamos de ser maestros. Entonces, esto es de llamar la atención. Y uno debe preguntarse, ¿por qué? O sea, por un lado, necesitamos maestros o necesitamos servidores. Pero por otro lado, el mismo Santiago está diciendo, sí los necesitamos, pero no deberían de ser muchos. ¿Acaso el escritor es que es algo egoísta? ¿No quiere que Dios use a otras personas? ¿No quiere que Dios llame a otras personas? O sea, ¿cuál es la intención por la cual él dice, sí los necesitamos, pero al mismo tiempo no queremos que sean muchos o no deberían de ser muchos ante tal necesidad de que la obra de Dios siga avanzando? Lo que pasa es que no todas las personas que venían a la comunidad, y ya cuando leemos algunos de los escritos de Pablo, nos damos cuenta de parte de lo que Santiago está hablando aquí, de esa realidad de que no todos los que ostentaban ser maestros, de que no todos los que ostentaban ser servidores de Dios, en verdad lo eran. O no todos, porque decían, no, nosotros somos servidores de Dios. De verdad, sus intenciones eran favorecer la obra de Dios con su servicio o con su aporte. Entonces, por eso Santiago está diciendo, miren, sí necesitamos, pero no deberían de ser muchísimos. Ya dijimos algunas de las motivaciones. Muchas veces son incorrectas. El mismo Jesús dijo acerca de los fariseos en los evangelios, miren, a ustedes les gustan, dijo, les gusta que les llamen rabí, que los llamen maestro, que los veneren, que los respeten, pero en la práctica eran personas que estaban vacías. Eran personas que sí citaban la palabra de Dios y Dios o Jesús mismo tiene que decir, miren, sí, la base de sus enseñanzas es buena, pero las actitudes, su vida, su ejemplo, todo su estilo, cómo dirigen su vida, no sirve. Entonces, hagan lo que ellos dicen, vayan a la palabra, pero no dirijan sus vidas como ellos las dirigen. Entonces, había todo esto de por medio. Por eso Santiago dice, bueno, necesitamos maestros, pero no deberían de ser muchos maestros o muchos ostentar esto o muchos decir, es que yo hablo en el nombre del Señor. Esto es bien delicado. Decir que uno viene y habla y dice algo que Dios le ha dicho y no ha dicho es algo tremendo, ¿verdad? Hace poco el pastor general citaba todo el contexto, parece, de Jeremías y de otros profetas. Estaban hablando bienestar cuando el Señor estaba diciendo, no, yo lo que traigo es juicio, no, yo no traigo bienestar. Y hasta el mismo Jeremías parece que es que le dice, no, hombre, vos vas a ser llamado profeta de paz porque estás hablando cosas buenas. Pero la realidad es que el Señor estaba diciendo otra cosa. Entonces, claro, ¿verdad? Para tener, hermanos, la pericia de saber quién habla o no en el nombre del Señor, pues tenemos que tener el espíritu y la capacidad de Pedro, ¿verdad? Porque cuando vino Ananías y Zafira, le dijo, miren, ustedes le están mintiendo al Señor y no a los hombres. Le han intentado mentir al espíritu, hermanos. Es algo tremendo tener esa capacidad. Y Santiago está diciendo, necesitamos, hay la necesidad, pero no todos deberían serlo. ¿Por qué? Porque una persona que ostenta sendas responsabilidades y sendas exigencias, esto es tremendo, y por eso el Señor criticaba a los fariseos, o sea, porque les gustaba la parte bonita, pero la parte de practicar, de vivir verdaderamente las enseñanzas, casi no les gustaba, y esto es lo que se está atacando. Y está diciendo Santiago, es que lo que pasa, que todos los que hemos recibido de parte de Dios sendas responsabilidades, vamos a ser evaluados estrictamente. Por eso dicen, no, uno debería de pensarlo bien si se quiere meter a esto. Y esto pues debe de nosotros llamarnos la atención. El que se va a meter a esto, está diciendo Santiago, o el que ostenta algo de lo que Dios lo ha llamado, también, y él se incluye. Los que ostentamos estos cargos seremos evaluados dura y estrictamente. Y, dice, podríamos recibir, o sea, después de ser evaluados y haber sido reprobados por Dios, y podemos recibir, dice, mayor condenación. Qué tremendo. Ahora avanzando un poquito en el versículo 2 dice, es cierto que todos cometemos errores. ¿Amén? ¿O usted no se equivoca? Lo que pasa es que uno nos equivocamos más y otros nos equivocamos menos. Lo que pasa también es que los errores de algunos de nosotros son evidentes y hay errores de otros que no son evidentes. Hay una gran diferencia.
Pero el mismo Santiago, ahí se está incluyendo, él dice, es cierto que todos cometemos errores. Y todos, o sea, dice nuestra versión Reina Valera, todos ofendemos. Interesante. Él también se está incluyendo ahí, pero lo está haciendo bajo el contexto que dice todo el versículo 1, de personas que han recibido un llamado de parte de Dios a servir y que ostentan esas grandes responsabilidades. No sé si termino de expresarles lo que quiero decir. Usted está diciendo, es cierto que todos ofendemos. Personas que están sirviendo al más alto nivel. O sea, personas que están en la línea de lo correcto, que también hay personas que ostentan grandes responsabilidades que no están dentro de la línea de lo correcto. Entonces, si uno puede equivocarse estando en lo correcto, tratando de hacer la voluntad de Dios, como una persona que ostenta esas responsabilidades sin Dios en su corazón, ¿qué clase de errores puede cometer? Si ve los dos lados de lo que estamos tratando de decir, dice, es cierto que todos nos equivocamos, es cierto que todos cometemos errores y están ahí los dos extremos. Gente que Dios ha llamado, gente que es responsable en su relación con Dios, que se equivoca, y gente que también tiene esas responsabilidades, que es irresponsable en su relación con Dios y que comete esta clase de errores. Entonces los errores se maximizan, los errores más grandes. Si personas espirituales entonces pueden equivocarse y pueden ofender, entonces mucho más personas que son poco espirituales. Y ahí yo me pregunto, ¿verdad? Y usted pregúntese también, ¿mi servicio glorifica a Dios? O sea, mi vida, mi estilo de vida, ¿glorifica a Dios? El servicio que yo desempeño, presto a otras personas, ¿edifica a esas personas a las que les sirvo o las está destruyendo? O lo que yo estoy haciendo está destruyendo a otras personas. Si, y oiga lo que termina diciendo en el 2. Si alguno no ofende, esto es tremendo, es perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí podemos darnos cuenta nosotros que nos falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? Uy, algo otros pueden decir, no, hombre, hermano, yo casi ya voy llegando. Gloria a Dios. En los siguientes versículos, en el 3, el 4, el 7 y el 8, dice que el ser humano tiene la capacidad de someter todo tipo de animales y de la misma forma beneficiarse de la tecnología. O sea, para su beneficio, tiene la capacidad, tiene la inteligencia de hacer estas cosas, porque Dios lo ha dotado de estas cosas, están en él, están en su naturaleza. Y pone de ejemplo cómo puede, bueno, y esto es algo que el mismo Dios le dice a Adán, dominen sobre los peces, dominen sobre la naturaleza, dominen sobre otros, o sea, sojuzguen sobre todas estas cosas, administrenlas. Y está diciendo Santiago, el ser humano tiene la capacidad de domesticar animales, de someter la naturaleza un poco como a su antojo. Dice, y pone de ejemplo, dice, le ponen un freno a un caballo y con el lazo ahí van y lo dirigen para donde quieren. Claro, le dan un par de riendazos, ¿verdad? Y ahí lo llevan para donde quieren y lo dirigen y lo conducen. Y así los grandes navíos, ya no pensemos en esos barcos al estilo pirata con velas. No, hermanos, existen grandes buques que tienen una medida de 100 metros de largo o más. ¿Y cómo son dirigidos? Dice Santiago, con un pequeño timoncito. Dice, porque aunque hayan vientos impetuosos, aunque la marea esté tremenda, el que lo va dirigiendo, ahí va, con un pequeño timón. Qué tremendo esto. Es interesante, es una gran nave con un pequeño timón. También haciendo uso de las tecnologías, aunque aquí en nuestro país todavía no se ve, pero ya hay otros países de que usted pide un Uber, pide un taxi y de repente se estaciona el vehículo ahí. Y cuando usted se sube, ahí no va nadie conduciendo. Hay un fulano allá en algún lugar, en alguna oficina, con un montón de cámaras, de computadoras, el carro está programado. Usted solo puso la dirección ahí en su teléfono, pasó el vehículo, se sube y el carro va solo. Solo ahí dice que ni se le ocurra tocar los controles, porque bien se mata. No, ahí la palanca y los controles, la computadora. Y el volador va solo. Imagínense lo que el ser humano puede hacer. Y cuántas cosas más que nos facilitan la vida, que facilitan las cosas, la fábrica, la industria, y todo esto lo hace el ser humano.
Y como dice, ahora dominamos sobre esto, incursionamos en aquello, tenemos estos avances, tenemos lo otro, estamos conquistando el mundo, nos venden la idea, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Y eso es cierto, o sea, eso no se puede esconder, eso es cierto. Pero dice, qué tremendo cómo el ser humano tiene la capacidad de dominar sobre todas estas cosas, de dominar hasta en la tecnología, de incursionar en nuevas cosas y no tiene la capacidad. Dice, nadie puede dominar la lengua, qué tremendo. Y esto, aquí está esta volada y dice que uno no puede dominarla, pero sí puede dominarla. Y le dice, Firulais, le dice, no, siéntese. Se sienta Firulais. Sáltale, salta el perrito. De vuelta. Y el hombre estaba maestrado. Ni ensucia su sala. Sale a ensuciar ahí la acera del vecino. Lleve una bolsita y limpie porque va a meter en problemas. Ahí lo sale a pasear irresponsablemente, ensuciando por todos lados este chucho. Dante una bolsita para que limpie las fechorías de Firulais. Pero está bien amaestrado. A los leones en los circos, a los osos, ahí está en pirueta. Qué tremendo. Y dice, pero nadie puede dominar, dice, la lengua. Esto es tremendo y como que da risa, ¿verdad? Pero habían razones por las cuales Santiago lo estaba diciendo. Él mismo dice, es mala y está lleno de veneno que mata. Tremenda. Había un hombre en cierta ocasión que era buchinchero, pleitisto, pero que no era bueno para pelear. No sé si fue trabajador de mi papá, cuando mi papá tuvo buses, o si trabajaba para otras personas, para otros dueños de otros autobuses. En cierta ocasión se metió en pleito, como siempre lo hacían. Chambre fresco le decían, del nombre no me acuerdo. Chambre fresco le decían. Cuando el hombre venía encima, que lo iba a golpear, le dijo, si me pegas, te voy a inventar un chambre que ya vas a ver. Mire, y el que lo iba a golpear ya no le hizo nada. Le tuvo miedo, dijo, no hombre, lo que este me puede inventar, dijo, me va a causar grandes problemas para que vea. Tratemos de pensar un poco qué es lo que está diciendo Santiago, que la lengua nadie la puede controlar, que es mala y que está llena de veneno mortal. Digo, si me pegas, le dijo, te invento una, le dijo que ya vas a ver. No, hombre, y con eso le metió miedo al hombre. Con eso lo dejó quieto y ya no insistió en querer golpear a chambre fresco. Era tremendo lo que este hombre podría hacer. Imagínense bajo el contexto del conflicto armado. O sea, a mí no me consta de primera mano. Yo he escuchado que algunas personas dicen que murieron porque fueron señalados o porque apoyaban al ejército o porque apoyaban a la guerrilla. Y hubo alguien, a lo mejor con malas intenciones porque tenía una riña, porque quería adueñarse de la propiedad de otra persona y decía, no, los fulanos le están ayudando a la guerrilla o los fulanos están colaborando con el ejército. Y llegaban los escuadrones armados durante la noche, lo mataban y lo sacaban y lo desaparecían. Y quizás muchos de esos casos, a lo mejor fueron muchos casos, en verdad no, terminó en que no sabemos, o sea, en que alguien levantó el rumor, pero ese levantar el rumor le costó la vida a una familia completa. Por eso Santiago está diciendo, esto es delicado, o sea, dominar la lengua, el que lo logre hacer es una persona o va a ser una persona perfecta, que es capaz de dominar todo el cuerpo. Veamos lo que dicen los versículos 5 y 6. Vamos avanzando. La lengua, dice, es un miembro pequeño que pronuncia grandes discursos. O sea, hay muchas personas que son elocuentes cuando hablan, lo que dicen, es que quizás da gusto escucharlos. ¿Se recuerdan cómo era este personaje? Pablo, Silas, se me olvidó ahorita el nombre, que se dice que era muy elocuente. Apolos. Se habla de que era una persona muy versada, que era una persona muy capacitada, conocedor de las tradiciones de Israel. Me gusta pensar también en Esteban, cuando Esteban está delante del Sanedrín y pronuncia todo ese, lo que nosotros llamamos el discurso de Esteban, y todo el contenido de esas palabras que ese hombre pronuncia. Y dice Santiago, no, hombre, la lengua, o sea, la boca, es capaz la lengua de pronunciar sendos discursos, que qué bonito. O sea, en ese sentido es bonito cuando se usa para lo bueno
Cuando se usa para lo correcto se pueden lograr grandes cosas. O sea, tiene eso, o sea, tiene una capacidad para edificar, para construir, y también tiene la capacidad de destruir. Y eso debemos de tener nosotros muchísimo cuidado. Entonces, es un miembro pequeño, dice, que pronuncia grandes discursos. Ahí el discurso de Esteban, lleno de sabiduría, de conocimiento, lleno de respaldo de Dios. Así también, dice, puede incendiar con una pequeña chispa todo un bosque. No sé si usted alguna vez lo ha visto. Hay países donde el verano es más fuerte, donde las zonas son más calurosas, donde la vegetación se seca bastante por las estaciones del año y de repente pasa un fulano por ahí y tira, se va fumando un cigarrillo y tira lo que le sobra, la cola del cigarrillo. Y con eso, la chispa de eso, provoca un gran incendio y se queman hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno. Eso es lo que está diciendo. No hace falta que se hagan grandes cosas, que llegue alguien y rocíe gasolina y tire polvo y un montón de cosas. No, con una pequeña chispa, con un descuido, se puede causar, dice, un gran daño, se puede quemar todo un bosque. O sea, esa pequeña chispa puede ser una molestia, puede ser un malentendido, puede ser algo que causa malestar en una persona que está en ese nivel de servidor, de tener sendas responsabilidades. Es lo que está diciendo. Y pensaba yo en Aarón y en María. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí saben quién es Aarón y quién es María? Pues son la familia de Moisés, ¿verdad? Esto es tremendo, pero de repente se les metió que querían que Dios se relacionara con ellos al mismo nivel que lo hacía con Moisés. Yo no sé cuál era el empecinamiento. Sí, hermanos, cada uno de ellos tenía sus funciones que realizaba. Y es lo que Pablo trata de decir cuando estuvimos leyendo la primera carta a los Corintios. ¿Se recuerdan todo lo que Pablo está diciendo? Que todos hemos sido llamados, todos somos parte del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros tenemos funciones específicas para las cuales Dios nos ha llamado y que uno no puede vivir sin el otro. No le puede decir el ojo al oído, ¿por qué no soy oído? ¿Por qué no soy pie? Todos tenemos nuestra función y todos vamos hacia el mismo propósito, hacia el mismo fin. Si no se acuerda, vaya y te lea toda la primera carta del libro de Corintios. Pero cada uno de ellos tenía su función. ¿Se recuerdan? Acababan de pasar, Dios acabó de abrir el mar, el canto de María, parece que es Éxodo 13, algo por ahí, ¿verdad? Es tremendo, hecho a la mar, los carros, es algo tremendo, o sea, tener la capacidad y la sabiduría, de la invención de eso, de alabar a Dios con sus palabras, eso está en boca de María o de Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón es el sumo sacerdote que Dios había establecido para que se presentara delante de Dios por el pueblo, interceder por el pueblo. Pero yo no sé, había molestia, había malestar en ellos dos para con su hermano Moisés. Y comenzaron a murmurar, bueno, ¿y Dios por qué no nos habla? ¿Acaso Dios no se puede manifestar a través de nosotros? Y eso causa molestia. O sea, cuando uno se siente molesto por algo, cuando uno se siente irritado por algo, ya las cosas no van bien. Ya las cosas no van bien. Y pensaba yo, bueno, yo a veces no estoy de acuerdo con el pastor general. Así que yo por eso no me complico. O sea, cuando yo digo no estoy de acuerdo, hermano, es que de repente pueden haber cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo. Yo siempre trato de ponerlo de esta manera, el ejemplo. Si todos ahorita, aunque no todos nos gusta el café, ¿verdad? Pero la gran mayoría nos gusta el café, todos nos tomamos el café de una manera diferente. Hay algunos que para tomarse un café, 2 cafés listos le echan. Hay otros que le ponen medio café listo. Hay otros que les gusta el café helado, otros con cubitos de hielo. A unos bien simple, a otros amargo, a otros con 6 cucharadas de azúcar. ¿Y cuál es el problema? Pues? Es lo que a uno nos va a dar azúcar en la sangre más temprano que a otro. Y a otros no nos va a dar. No hay ningún problema. Entonces pensaba, esos tipos de desacuerdos, de diferencia, no generan ningún tipo de problema. Cuando yo digo, a veces yo no estoy de acuerdo, es porque quizás digo, pues aquí pintaron de blanco y azul. A mí me gustaba, no sé si se recuerdan, por poner un ejemplo, cuando estaba pintado como de café y blanco, de beige, algo así. Pues decir, vaya, a mí me como extraño yo el beige y el café.
y por eso la obra se va a detener, nos vamos a pelear. Eso no causa ningún malestar, pero a veces sí hay malestar que trasciende esas barreras y que ya no nos deja avanzar. ¿Por qué nos vamos a detener nosotros? ¿Por qué nos les gusta el café helado, a otros bien caliente, a otros crudo? ¿Nos vamos a detener por eso? No. ¿Nos vamos a detener por el color? No. Pero María y Aarón, a ver qué les pasó. Comenzaron a enojarse, a molestarse, comenzaron a desagradarse y a lo mejor esto comenzó a regarse en medio del pueblo. La molestia desde la perspectiva de Aarón y de María. Y dijeron, bueno, al Dios también nos puede hablar a nosotros y el Señor tiene que poner orden, ¿verdad? Aunque el mismo Santiago, bueno, Dios por un lado pone orden y dice, miren, yo voy a hablar por medio de mis profetas a mi pueblo. Lo voy a hacer como yo quiera, pero con Moisés dice, yo voy a hablar cara a cara y esa es la forma de que yo me quiero relacionar con él. Y él tiene que poner un orden. Y también Santiago alude entre el versículo 14, 15 y 16 que muchos de los malestares por los cuales personas dentro de una congregación pueden sentir esa molestia y diseminar esa molestia entre las demás personas es por envidia, por rencor. Ahí lea usted lo que dice el versículo 14, 15 y 16. Entonces al final hay una finalidad, hay algo que ha causado molestia. O sea, no es genuino, pues no es que se sienta un celo de parte de Dios, ¿verdad? Que por Moisés, cómo está haciendo la cosa Moisés, sino que a lo mejor había algo que estaba causando molestia en María y en Aarón. Avancemos otro poquito más. Y dice, y la lengua es una llama de fuego. O sea, es esa chispa que él ha estado mencionando, que corrompe, dice, todo el cuerpo. Oiga, qué tremendo es esto. ¿Cómo algo tan pequeño que puede hacer cosas tan buenas? Por ahí, no sé si es un pensamiento, un versículo que dice, digan siempre cosas buenas. La lengua es una llama de fuego, o sea, es una chispa. ¿Qué es lo que hace? Primero dice, corrompe todo el cuerpo e incendia toda la vida. ¿Y por qué? Dice, porque el infierno mismo la enciende. Cuando hay envidia, cuando hay malestar, cuando, hermano, hay poca espiritualidad y hasta baja autoestima, pues uno se puede volver una persona un poco peligrosa. Cuando uno tiene baja la autoestima, si ve que alguien se ríe por ahí, piensa que de uno están riendo. El hermano está riendo, quizás por mí está riendo. Cuando el hermano Hugo dice algo por allá, cuando está en la doctrina para bautizo y voy pasando yo y escucho, por mí lo dijo el hermano. Cabal, cuando yo iba pasando el hermano dijo esto. Es la baja autoestima. A veces es la poca espiritualidad que tenemos y que yo quiero decir algo, hermano, sí es bueno congregarse, pero aquí no es solo como asistencia, ¿verdad? Porque algunos de nosotros no le estamos sacando verdadero provecho a esto de congregarnos. Entonces tenemos que hacer más por nuestra relación con Dios. Todos, yo y ustedes también. Todos tenemos que hacer más. Entonces, se conjugan todas estas cosas. Hablando con respecto a la lengua, que dice, es esa chispa, es ese fuego que va a corromper nuestro cuerpo. O sea, el daño va a comenzar en nosotros mismos y luego se va a extender hacia las demás personas y esto va a provocar un incendio en todo un bosque. Y esto va a ser, dice, porque es Satanás el que como que le está haciendo, el que está soplando y nosotros dejamos que él haga grande estas cosas en nosotros. Entonces, cuando hay envidia, cuando hay malestar, cuando hay desacuerdo, cuando se siente que las cosas se dijeron, que por uno específicamente se dijeron, también a veces cuando no somos espirituales. ¿Por qué se vuelve uno una persona peligrosa cuando está bajo ese contexto? Porque el servicio de uno, porque las opiniones que uno puede vertir están sesgadas, o sea, poseen una intención negativa y destructiva, que primero se reflejan en uno y luego se reflejan hacia las demás personas. Afecta a nuestra familia. ¿Y por qué afecta a nuestra familia? Porque muchas veces nuestra familia no alcanza a ver que nosotros somos algo carnales, que no somos muy espirituales, porque nuestra familia nos hace lado a nosotros. Siempre la mamá y el papá tienen el hijo bueno, ¿sí o no? Por eso a veces no los mandan a la escuela bíblica, no los mandan a la reunión de jóvenes porque dicen, ahí los bichos malos hay, ahí me lo van a corromper a Juanchito.
A Juanchita me la van a arruinar. Y a veces, hermano, el que tiene el hijo terrible soy yo, pero no lo quiero aceptar. ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de decir? No estoy diciendo que eso sea una realidad. No, no voy a decir, el hermano ya me vio a mí. Y yo no he visto a nadie, hermano. Solo estoy poniendo un ejemplo de que muchas veces defendemos. Nosotros, por naturaleza, siempre tenemos el hijo bueno. Siempre tenemos el hijo que no se equivoca. Siempre tenemos el hijo educado. Siempre el malo, el malcriado es el otro. Es el de allá, no es el de nosotros. Entonces, ahí cometemos un error. Pero cuando tenemos todo este malestar, nosotros se lo transmitimos a nuestra familia y nuestra familia pues no alcanza a ver que a veces nosotros ya no estamos bien en nuestra relación con Dios. Que hemos bajado la guardia. La misma escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No alcanza a ver nuestra familia que muchas veces nosotros nos estamos equivocando y que solamente llegamos y les contamos la versión que a nosotros nos conviene. La versión en la cual, cuando estuvimos haciendo un estudio acerca del amor de Apocalipsis, fueron unos 4 o 5 sermones, vimos eso. Y uno cuenta siempre la versión donde uno es víctima, la versión donde uno no lo quieren, la versión donde la tienen con uno. Y entonces la familia dice, pobrecito Elías, vos sos, qué terrible cómo te tratan. Qué mal te están haciendo. Ay, a San Juan que lo llevan y a él que le gusta. Entonces, ¿por qué contamina a mi familia? Porque mi familia, por la situación que yo estoy atravesando, yo le estoy contaminando, porque le traigo a ellos, solo les traigo basura. Y les estoy contando la versión que a mí me conviene y les estoy enfermando, haciendo que ellos tengan una óptica de las demás personas, una óptica equivocada que yo tengo, pero que la estoy reflejando también a través de ellos para las demás personas. Entonces, sí afecta a mi familia y nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Afecta también mi servicio, porque uno ya no, cuando uno está así, cuando uno está afectado por todas las cosas que he mencionado, hermano, uno ya no le echa las mismas ganas. Uno dice, ¿para qué estar temprano? Si aquí la gente ni valora lo que uno hace. Dijo un diputado por ahí, ni le dan a uno las gracias, dijo. Si, ¿por qué quiere que le den las gracias? Si él está contratado para servir, para trabajar, para fajarse. Pues se supone que para eso está contratado. Y quiere que le den las gracias, o sea, por hacer su trabajo. No, la misma escritura dice, miren, cuando ustedes hayan hecho todo lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que nos correspondía hacer. Pero cuando uno está así afectado, entonces uno ya no le va a echar más ganas. Uno se va a estar quejando. Va a decir, hermano, ¿y para qué vamos a ir a Sensunte, a Aguacotecte, gran calor? Esa gente es bien católica, esa gente no quiere nada con Dios. ¿Para qué vamos a ir otra vez a la colonia a evangelizar? Esa gente no quiere nada con el Señor. Hay que seguir intentándolo una vez más. Hay que seguir intentándolo. Nosotros mismos somos el reflejo del amor, de la perseverancia, de la constancia que otros tuvieron en el Evangelio. Pues. Unas personas que no se dieron por vencidos, que no se rindieron contra cualquier circunstancia. Y así nos llegó el Evangelio a nosotros. Pero va a afectar nuestro servicio porque no le vamos a echar las mismas ganas. Y vamos a ocupar los cargos que tenemos. Y por eso digo, nos podemos volver personas peligrosas. Vamos a ocupar los cargos que tenemos, los privilegios que Dios nos ha dado para causar daño y no para bendecir a otros. Entonces nuestro servicio no va a ser para beneficio de la obra de Dios, para ayudar a mi hermano o a mi hermana, sino que lo voy a ocupar para perjudicar desde donde esté, lo voy a ocupar para afectar a mi hermano, a mi hermana. Entonces eso va a arruinar mi servicio y tarde o temprano las personas a las que yo les sirvo van a estar contaminadas igualito que yo. La misma amargura, la misma murmuración que yo tengo, voy a lograr que mis hermanos y mis hermanas a las que les estoy sirviendo también la expresen. Y cuando les preguntan, hermano, ¿y usted por qué está enojado? ¿Y usted por qué está amargado? ¿Y usted por qué está...? Yo no sé a mí por qué mi hermano me dijo, el hermano Elías me dijo que nos teníamos que sentir así. Ni sabe por qué se siente así, pero ya se contaminó su servicio. Ya se comenzó a arruinar su relación con Dios. Entonces, por eso es peligroso. Esto afecta a las personas a las que uno les sirve. Porque las malas actitudes que yo pueda tener, las opiniones que yo pueda vertir, que pueden ser, hermanos, intencionadas. A veces uno dice cosas con la intención de dañar y de destruir.
dentro de las palabras que uno menciona. Mis opiniones negativas, irresponsables de otras personas, van a hacer que el servicio de los demás se contamine y también se arruine. Y ellos más temprano que tarde se sientan igual que yo, sin ningún sentido. Las personas a las que yo les sirvo, a las que yo dirijo, entonces se van a hacer prejuicios basados en mi malestar. Y muchas veces esas cosas son sin fundamento. Pongo un par de ejemplos. Hermana Milagro Serpas, ahora ella está en España, tiene más de una década, yo creo, de estar en España. De repente hubo un tiempo, mire, que el estómago le iba creciendo. Y no estaba casada. ¿Y qué es lo que puede decir uno? Mira, algunos de nosotros somos conspirativos, ¿va? Medio vemos una pareja de novios, están en pecado, dicen. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Usted cómo sabe eso? Pero le dije, mire, para uno poder vertir esa clase de opiniones, usted tiene que tener el espíritu de Pedro. Usted debe estar sometido plenamente al Señor para que tenga la capacidad de discernir los espíritus a ese nivel. Uno es bien conspirativo, ve una pareja, una mujer, están en pecado, están en fornicación. A usted no le consta, mejor no diga nada, mejor no hable nada, mejor póngase a orar. Mejor ore y diga al Señor, ayúdalos para que no se equivoquen como nosotros nos hemos equivocado. ¿Verdad? Entonces, hermana Milagro le iba creciendo el estómago. Y algunas personas, por eso dice el escritor que la lengua es complicado de dominarla, andaban diciendo, la hermana embarazada está. Vaya, ¿dónde terminó la hermana tan cristiana, tan espiritual? Con lo que salió la hermana Mila. Y mire, después la hermana Mila que se hizo unos exámenes, le hicieron una operación, así era el niño, mire, como de 9 libras, un gran tumor que le sacaron. Pero, aunque vaya, me equivoqué, pero ya se ha causado un gran daño. Se ha causado un daño terrible en la honorabilidad de la persona, sin tener uno los argumentos válidos y necesarios para emitir juicio acerca de otra persona. Hace como 20 años atrás, yo era joven, hermano, hace 20 años. Podía subir corriendo a esa cuesta, ya no subo corriendo, ni trotando. Vino una hermana, me dijo, mire hermano, yo quería darle un consejo, me dijo. Tenga cuidado con una fulana, me dijo, es pariente mía, tenga cuidado. Unas muchachas que yo iba a ver ahí a León. A ver si no me pego linda hoy que llegue a la casa. Es broma, para que les quite el sueño, porque toda la gente ya el domingo estaba cansada. Se siente el cansancio. Me dijo, tenga cuidado, me dijo, porque está bien, dije yo. Hasta dejé de ir al colegio, a la salida del colegio, a ver a las muchachas. Excelente, dije yo. Así quedó. Yo recibí el consejo y traté de ponerlo en práctica, el consejo que me dieron. Pasaron unos meses. Una vez vi que había un pastor que era parte de la directiva hablando con mi papá ahí en la esquina y el pastor se veía bien alebrestado. Y fuimos una semana después, estuvimos en una campaña en Cofradía, en Honduras, unos 30 kilómetros antes de llegar a San Pedro Sula. Ahí se hizo una nueva obra, una iglesia. Esta iglesia, entre muchas otras iglesias, han apoyado muchísimo esa obra en todos los sentidos. O sea, todos nosotros le hemos apoyado con todo lo que hemos hecho. Pasó el tiempo y llegó el tiempo de la Santa Cena. Esto fue como un abril, mayo, y después llegó la Santa Cena en diciembre. Y en la Santa Cena siempre invitan, hermanos, a que si usted tiene algo contra su hermano, si está enojado, está empleitado, si tiene un año que no le habla, que haga las paces y se reconcilie con Dios, con el hermano, para que no beba juicio y coma juicio en la Santa Cena. Ahora yo diría, bueno, ¿por qué vamos a esperar hasta la Santa Cena para arreglar las cosas? Mejor arreglemos la llave, ¿verdad? No esperemos hasta que diga el pastor general, hermano, si hay alguien que tiene algo, arreglemos las cosas ya, hermano. Es mejor vivir bien que vivir mal. Entonces, en ese momento que la gente se abraza, que se pide disculpas, que se pide perdón, llegó la hermana llorando, me dijo, hermano, perdóneme, iba a abrazarme y pedirme perdón. Y a mí me resultó extraño. Y yo, vaya hermano, está bien, le dije yo. Y después yo compartí eso con mi papá y con mi mamá. Y le dije, fíjate que cuando estábamos en ese momento,
Llegó una hermana y me abrazó y me pidió disculpas, me pidió perdón, que no había sido intención de ella. Cuando yo le conté eso al pastor y a mi mamá, me dijo, es que mira, ahorita te vamos a contar qué fue lo que pasó. Y me dice, de 6, 7 meses atrás, después de que la hermana me dio ese consejo, comenzó a decir que su servidor lo habían hallado teniendo relaciones sexuales con una muchacha. O sea, mire, yo no he sido una blanca palomita, ¿verdad, hermano? Yo soy su santidad y ya voy a volar. Pero lo que se había dicho era bien delicado, era bien tremendo, lo que la hermana sostenía y decía. Y ella comenzó a decir, a diseminar entre los hermanos. Y los hermanos que son celosos y los hermanos que son enojados. Y entendí yo porque ese pastor estaba allá, hermanos, ese pastor estaba echándole en cara a mi papá, usted es como Elí, usted no amonesta a sus hijos, usted es aquí, usted es allá. Y mi papá recibiendo, ¿verdad? Lo poniendo el pecho. Es tremendo. Entonces, todas esas cosas se diseminaron. Mi mamá no lo sabía. Mi mamá se fue a dar cuenta para que vea cómo cuando estas cosas se siembran, no sé, hay un malestar o no sé qué es lo que hay. Miren, gracias a Dios que no era cierto. Porque a veces lo que se dice de nosotros sí es cierto. Pero gracias a Dios que no era cierto. Y mi mamá allá en Estados Unidos se fue a dar cuenta de lo que se decía aquí. Le dice una hermana, mira hermana, qué tremendo Elías, que cómo sufre uno como padre. Ella ni sabía de qué se trataba. Pero vea por dónde andaban las noticias. Pero vea cómo se causa daño. Yo no sé cuánta gente vino, póngale disciplina, suspéndalo, que qué bárbaro, qué tremendo. Cuando se dicen cosas por molestia, por lo que sea, cosas irresponsables que muchas veces no podemos sostener. Mire, yo como siempre, hasta que pasan las cosas, reacciono. Si hubiéramos estado en la época que hoy estamos, me hubiera ganado unos $5,000, unos 10,000. Porque le hubiera puesto una denuncia a la hermana para ver si podía sostener lo que ella decía. Y yo me hubiera echado una fichita bien fácil, que fui bobo. Bueno, pero me salía más barato perdonarla. Me salía más barato perdonarla, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es el daño que se puede causar de que las personas digan, oh, el hermano, la hermana, es así que es así, porque yo estoy enojado, porque yo estoy molesto, porque yo dije algo de una manera irresponsable con la intención de dañarlo a usted, de perjudicarlo. Yo no sé si Aarón y María querían quedarse en la posición que Moisés estaba, y por eso era el malestar, por eso comenzaron a murmurar de ellos y querían alebrestar a toda la gente, a ver si la gente decía, quitemos a este Moisés pues y pongamos a Aarón y a María. No sé cuál era el malestar, pero cuando nos sentimos así, podemos causar daño, podemos arruinar el testimonio de otra persona, podemos arruinar la honorabilidad de una persona, de una familia, podemos destruir familias completas, hermano, podemos causar grandes daños, grandes malestares en la vida de las personas. Los 10 espías, ¿qué hicieron? Hermanos, eran personas, por eso digo, que ostentaban privilegios grandes. Eran personas maduras, personas, se supone, espirituales, hablando en nuestro contexto, personas que tenían una buena relación con Dios, escogidas de entre las 12 tribus. Ahí iba también Josué, ahí iba Caleb, ¿verdad? Los 12, pero 10 de ellos trajeron malas noticias. Y sus murmuraciones y su negatividad comenzó a corromper a todo el pueblo. Comenzaron a decir, no, hombre, no vamos a poder. Esa gente nos veía a nosotros como que éramos insectos. No vamos a poder. ¿Y qué pasó entre toda la gente? Toda la gente comenzó a desfallecer. Toda la gente, dice la Escritura, comenzó a llorar, comenzó a murmurar nuevamente de Moisés, comenzó a murmurar nuevamente de Josué y de Caleb, hasta el punto que dijeron, miren, a estos matémoslos. Estos son los culpables porque lo estaban haciendo ya ellos, responsables de haberlos traído a la entrada de la tierra prometida a ser muertos por los habitantes de Canaán. Hicieron desfallecer al pueblo. ¿Y con qué lo hicieron? Con sus palabras, lo que estamos diciendo, con la lengua. Por eso se requiere muchísimo cuidado. El verso 9 y 10 dice lo ilógico. Con la lengua, o sea, con ella, con la lengua, adoramos a Dios. Mire qué tremendo es esto. Y esto no nos pasa. A veces hemos estado aquí bien espirituales, ¿verdad? Señor, te entrego mi vida, mi corazón, donde tú me lleves, allá voy a ir yo. Y cuando llegamos a la casa, maldecimos a todo el que nos cruza por delante.
Dice, con ella, por eso es lo ilógico, dice Santiago, con ella adoramos a Dios, pero también con ella maldecimos, o sea, decimos mal de los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Qué hacer entonces ante esta realidad, ante esta situación? Puede pasar. ¿Qué hacer ante esta situación? Escúchelo todo y retenga lo bueno. ¿No? Porque es imposible, ¿verdad? Que no vaya a escuchar. Escúchelo todo y retenga lo bueno. Y no se deje manipular por los comentarios irresponsables de personas irresponsables. Muchas veces lo que están haciendo, mi hermano, es tentándolo a usted a ver si usted opina. Tentándolo a usted a ver si usted dice algo y usted que se le ocurre decir algo, sea bueno, sea malo, allá van a ir a decir que ahora que ya no es él el que lo dijo, sino que es usted el que lo dijo. Y después el que va a andar en problemas también va a ser usted. Ahora, si soy yo la persona que tengo ese malestar y puedo alcanzar a ver que mi servicio y mis comentarios van a ser malintencionados, voy a tratar de dañar a mi prójimo o a las personas a las que le estoy sirviendo, lo mejor que puedo hacer es hacer una pausa en mi servicio. Decir, hermano líder, hermano supervisor, coordinador, pastor, yo necesito un tiempo. Necesito un tiempo donde necesito fortalecer mi relación con Dios, porque si sigo avanzando, yo no voy a traer ningún beneficio, sino que voy a causarle daño a la obra de Dios y también a mis consiervos. ¿Qué más podemos hacer, hermano? No opinar sobre situaciones que no nos constan y sobre situaciones que desconocemos. El pastor general tiene una forma que cuando que comienza a escuchar que dicen cosas, se pone, ya eso es que a mí ya no me importa, no quiero oír eso, no me hablen, no me digan, no quiero saber. Lo mejor que podemos hacer es no opinar sobre situaciones que no nos constan, sobre situaciones que desconocemos. ¿Qué más podemos hacer? Orar, que sea Dios quien ayude a solucionar esas cosas y que el orden se pueda restablecer. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude, porque todos, a todos los niveles, podríamos de repente encontrarnos en esta situación. La idea es no llegar a estar en esa situación. Esta mañana, antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que hoy nos visitan, que no tienen al Señor en su corazón, pues queremos invitarle que esta mañana que nos ha acompañado se lleve al Señor en su corazón. O si hay personas entre nosotros que a lo mejor nos hemos estado equivocando, pues nosotros conocemos el camino, sabemos la manera cómo acercarnos a Dios y a lo mejor este sea el momento en que podamos comenzar a poner orden en nuestra vida. Si no lo hay, hermanos, vamos a los anuncios. Hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, van a pasar nuestros hermanos para que usted pueda depositarla. Hoy a la 1:45 en la reunión de jóvenes invitamos a todos los jóvenes de la iglesia. Pedimos a los padres